¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, Bueno, entonces seguimos con toda esta parte de dinámica. Vamos a seguir con la segunda ley de Newton, pero ahora vamos a resolver o repasar los problemas habituales de los que hacíamos en intro, que por ahí va a tener alguna dificultad adicional, pero el esquema a seguir es más o menos el mismo. Una cosa que siempre recomiendo, me decía una coordinadora mía en el CC, leo, entiendo y resuelvo. Primero, tratar de leer y entender qué es lo que dice bien el problema y hacerse un esquema en la cabeza y en el papel, hacer un dibujito del problema. Yo a veces hago dibujitos donde le pongo pajarito y cosas para imaginarme dos autos viajan no sé qué. Yo me imagino los autitos y la ruta y el campito. Y entonces uno primero se hace de una idea del problema. Y después sí, uno empieza a hacer diagramas y esquemas. Pero al principio hacerse una idea conceptual de lo que pasa está bien. El segundo paso es en los problemas distinguir lo que es incógnita de lo que es dato del problema. Eso no es trivial. Muchas veces nosotros damos cosas por supuestas que no lo son. O hay datos que los pasamos de largo sin darnos cuenta. Si nos dicen caída libre, significa que sale velocidad igual a cero y se lo suelta, por ejemplo. Si parte del reposo, que estaba quieto. O sea, y ver bien qué datos del problema uno usa. O sea, si nos hablan que hay un valor de la gravedad G, y por ahí es dato del problema, pero no nos dicen explícitamente el valor, todas esas cosas hay que distinguir qué es lo que no sabemos de lo que sabemos. El tercer paso es una vez que más o menos ya tengo claro, bueno, por ahí entre distinguir incógnita y dato del problema también uno tendría que tener en claro cuáles son las hipótesis del problema, si son cuerpos puntuales, si va a haber rozamiento, si va a haber rozamiento en el aire, etcétera. El tercer paso es establecer un sistema de referencias. Típicamente nosotros hacemos sistemas de referencia cartesianas, pero en situaciones esféricas o cilíndricas uno puede usar coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, hay coordenadas raras, hiperbólicas, qué sé yo. Típicamente uno hace un sistema de referencias cartesiano, o sea, el sistema de coordenadas es cartesiano y el sistema de referencia es porque ponemos un cero en algún lugar para poder tener una referencia de dónde a dónde va el problema. Después, una vez que uno tiene eso, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de cada objeto. O sea, si hay varias masitas, verlas cada una por separado y ver qué fuerzas se ejercen sobre ese cuerpo. Y una vez que, no importa si hacemos la proyección, sino ver para dónde apunta cada fuerza exactamente. Para terminar de tener un esquema general del problema. Y una vez que uno hace eso, ahí recién escribe la segunda ley de Newton en componentes para cada objeto. Entonces ahí hace suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z, no sé, igual a M por AZ. Yo estoy moviendo las manos como si ustedes me vieran, pero no importa. Bueno, una vez que hacen eso, les van a aparecer tal vez incógnitas adicionales. Tienen que ver qué vínculos tiene el problema, si hay una soga que une a dos cuerpos, si esa soga se puede estirar o no, si hay un resorte, etcétera. Y una vez que tenemos todo eso, proyectamos bien las fuerzas, usamos toda la geometría, todo bien, recién ahí empezamos a despejar las incógnitas que nos pide el problema. Por supuesto, estos últimos dos puntos es medio a gusto del consumidor, más que nada, pero yo siempre recomiendo despejar todo en forma simbólica y en el último paso reemplazar los números, sin meter la gamba, ¿no? No olvidarse las unidades y
y revisar que todas las cuentas estén bien hechas, que las unidades de la calculadora, sobre todo cuando uno usa ángulos, sean las correctas. Y el problema termina cuando uno responde lo que le preguntan. Si eso no pasa, el problema no terminó, está incompleto. Por supuesto que este esquema varía o cada uno lo puede hacer como quiera, pero es un esquema relativamente ordenado, relativamente bueno, que hacemos todos y en general ayuda a pensar los problemas por lo menos a todos igual. Eh, ¿Es la manera para resolver problemas? No, puede haber otras, pero es una manera ordenada y modular de hacer las cosas, en la que todos nos acostumbramos a trabajar, que tiene sus ventajas, que permite hacerlo como siempre digo, ¿no? Como si fuera una narración al problema. Tiene una introducción, que serían los 3 primeros puntos, un desarrollo, que serían los 3 segundos, y un epílogo, que empieza con despejar las incógnitas. Es como un cuentito, si respeta esas partes de la estructura del problema está bien hecho normalmente. Y si alguna parte está mal hecho el problema, como lo pueden compartimentar en forma modular, pueden pescar donde se equivocaron. El típico problema que tenemos en Introducción a la Física vienen con los vicios de la secundaria. Entonces la gente, por empezar, piensa que por resolver más rápido va a tener más nota, ¿no? Tiene más nota el que hace la mayor cantidad de cosas bien. Segundo, ser ordenado no necesariamente significa que van a aprender, pero si uno es desordenado seguro va a ser mucho más difícil aprender. Entonces, a veces la gente hace todo como le viene en gana, como le sale, y por ahí llega la respuesta correcta y está bien, pero después le cuesta un montón explicar lo que hizo o reproducir lo que hizo. Con este esquema, este algoritmo que nosotros, o este recetario, como digo yo, que les propongo, es una manera ordenada en la que uno puede distinguir qué saben de matemática, qué saben de física, si saben comunicarse. Entonces, eso es una buena manera, un buen recetario a seguir. Fundamentalmente, muchas veces el problema que uno tiene es comunicarse con los demás. Entonces uno trata de establecer, palabra de moda si las hay, protocolos comunes a todos. Y esto es un protocolo, básicamente, de cómo resolver los problemas de dinámica, pero podría ser, le cambio ley de Newton y ponemos ecuación de movimiento y nos sirve para cinemática, qué sé yo. Es una manera bastante general de resolver los problemas. Y que horizontaliza un montón porque cuando empiezan a hacer bien, dejan de depender de la presencia de un docente. Y además una manera clara de comunicarse es importante, no solo por el hecho de que por ahí quieren hablar entre colegas, sino con otros. O sea, sobre todo ustedes, ¿no? O sea, uno como docente tiene que hacer el esfuerzo por comunicarse de la mejor manera posible. Entonces, para mí es un valor a considerar el lograr ser comunicativo. Uno por ahí en introducción a la física lo perdona más, acá lo va a perdonar menos. Ojo, no tienen que hacer una redacción. Tiene que ser una cosa prolija y que se entienda. Eso es saberse comunicar. Cuando digo prolija no quiere decir que no tiene que haber un tachón, puede haber tachones, eso a eso no me refiero, sino que uno pueda seguir lo que hace la otra persona. Si tacha, no hay un agujero en medio de la hoja, eso a mí no me importa en la medida que se pueda entender un problema. Entonces, y responder lo que se pregunta, en general es importante, porque a veces la gente hace todo y no hay una conclusión del problema. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste en matemático a hacer cuentas, en máquina de calcular y hiciste un montón de cuentas que puede estar bien o estar mal, pero ¿qué concluís de eso? ¿Me estás respondiendo lo que yo te pregunto? Si no me respondes, ¿qué es? ¿Porque sos olvidadizo? ¿Porque sos un descuidado? ¿Irrespetuoso? ¿O porque no entendiste nada? O sea, así como, no es como en el WhatsApp, ¿no? Uno a veces escribe con una intención y el que lo lee entiende de otra manera. Bueno, si está pasando eso es porque hay un problema de comunicación.
Para mí que no me respondan lo que yo pregunto en un problema puede interpretarse de distintas maneras, que no entienden lo que están haciendo, pero saben usar un algoritmo, que son unos desordenados, o que son unos irrespetuosos, porque yo hago lo que quiero y si... Pero no pasa por ahí, profe. A mí me parece que es algo que traemos ya desde la escuela, desde la primaria, desde la secundaria. Creo que se les enseña a los pibes, o al menos a mí me pasó, a hacer la cuentita, recuadrar solamente el resultado y chau. Y ahí terminó el ejercicio. Bueno, pero eso es dar la respuesta, ¿está bien? Sí, pero por ahí la matemática requiere también de explicar por qué usan esa estrategia, Claro, bueno, explicar a lo sí. que llegas Pero también. digo, la justificación no tiene que ser matarte haciendo una redacción, si lo No, haces no, mejor. pero mínimamente estaría bueno que aprendamos desde chicos ya a Y sí, escribir, a explicar y a justificar por qué estás haciendo las cuentas que estás haciendo. correcto, sí, sí. Y bueno, nada, tenemos que hacer ese esfuerzo, o sea, nos sale como podemos, ¿no? O sea, está claro que si alguien no lo hace del todo perfecto, no lo voy a desaprobar ni voy a pensar que es un irrespetuoso ni nada, por lo menos a priori. Pasará eso si pasan otras cosas. Bueno, me aparece la guía. Eh, pues Es que nada. en realidad no creo que si hiciéramos alguno o alguna, una cosa así, sería por faltar el respeto. Es Ya más, sé, por digo, desconocimiento, eh, a ya veces por sé. nervios de estar en un examen y que se te Sí, sí, pase. está claro. Sí, no se sientan mal, no me voy a enojar si no No, me no, responden. profe, pero está bueno también que ustedes nos lo corrijan de esa forma para que nosotros podamos cambiar esa manera. Ujú. Y el día de mañana que nos toque enseñar, también prestemos atención a esta parte. Mm. Qué sé yo, no nos sale todo el tiempo bien, pero bueno, uno tiene que tratar de apuntar a eso. Si sale, mejor, es lo ideal. Y si no sale, bueno, hay que apuntar para tratar de hacerlo. Bueno, entonces, un ejemplo clásico que ustedes ya conocen de introducción a la física es la máquina de Atwood simple. La máquina de Atwood simple básicamente es una roldana colgada de un techo, podría estar colgada de una viga, tanto da, y hay dos pesas, que una llamo A, otra la llamo B, y están ahí. La máquina de Atwood simple, a priori, además tiene una hipótesis adicional, es que la polea es de masa nula, y eventualmente de radio despreciable. Acá estas cosas son más bien puntuales para las cuentas. Cuando uno dice puntuales, eso se conecta con la clase pasada que hablábamos de centro de masa. O sea, ustedes fíjense que cuando uno calcula la velocidad de centro de masa o el peso, lo está calculando aplicado al centro de masa de un cuerpo, ¿no? Cuando el otro día el borrador no se me caía, era porque yo apoyaba el dedo en el medio y ese medio es el centro de masa. Entonces estoy mirando siempre ese punto, imaginario o no, pero estoy mirando ese punto y me estoy olvidando un poco de la forma de la caja realmente. Eh, Eso está bien si no hay vientos, si no hay bamboleo, pero en general no es una hipótesis completamente cierta. Pero bueno, nosotros son partículas puntuales, incluida la polea. Cuando dejes una máquina de Atwood simple, la polea va a tener radio y va a tener masa. Lo normal es ponerle radio nulo o masa nula para no tener el efecto del momento de una fuerza, que es lo que conté el otro día. Si uno eso lo incluye, la polea tiene una dinámica propia que, por ejemplo, hace que las tensiones de cada lado de la cuerda no sean la misma. Que eso acá no va a pasar. La cuerda va a tener la misma tensión a lo largo de todo el tramo. Ese es otro, entonces no hay rozamientos, no hay rozamiento ni con el aire, ni en los bujecitos acá donde esté girando la polea, y el hilo vamos a suponer que no patina, que no desliza.
Esas son parte de las hipótesis del problema. ¿Qué otras hipótesis hay? Que las cuerdas son ideales, que cuerda ideal significa que es de masa nula, que es inextensible y que no se rompe. Es de masa nula por la misma razón que la polea, para hacer la cuenta más fácil. Si no, si la cuerda y la polea tuviera masa, tendríamos un cuerpo, sería la pesa A, un segundo cuerpo la pesa B, un tercer cuerpo la polea, un cuarto cuerpo la soga que une las pesas y un quinto cuerpo la soga que une el sistema con el techo. Al decir que la polea es de masa nula, ya este cuerpo no lo hacemos. Yo lo voy a hacer acá, pero no afecta demasiado. Y al pensar que las sogas también son de masa nula, ya me desaparecen 2 diagramas de cuerpo libre más. ¿Qué más? Nada más que me acuerde. Son inextensibles para que no haya ningún efecto tipo resorte y están tensas. Si, no es verdad que la soga no. La soga es inextensible, la puedo enrollar. Eso no quiere decir que no sea flexible, pero no se estira ni se comprime, no es un resorte. Eso quiere decir inextensible. Y que sea irrompible es que se la banca. A menos que el problema me diga lo contrario, esto va a funcionar así. Entonces, una vez que teníamos esto, planteamos los diagramas del cuerpo libre, a pesar que la polea no tenga masa, pero nos sirve para vincular la tensión de la polea con el sistema y las tensiones que van para abajo. Y los cuerpitos es muy pavo, ¿no? O sea, una tensión A para arriba y una masa MA por G para abajo, y lo mismo con TB y MB. Fíjense que acá puse TA' y TB', porque es la fuerza de acción y reacción de TA con TA', y lo mismo con TB y TB'. Son iguales por acción y reacción TB con TB' y TA con TA', ¿no? Acuérdense que siempre una cosa que los torturábamos en intro a la física era que siempre hayan los pares de acción y reacción. Ese es un buen ejercicio si están con tiempo, que siempre los distingan en cada problema. Y bueno, nada. Acá está bueno, fíjense que planteé el esquema, hice el diagrama del cuerpo libre y bueno, acá arriba puse mi sistema de coordenadas. Claro, acá aparece desordenado, pero yo lo fui pensando de esa manera. Entonces, acá, ¿por qué solo puse movimiento en X? Pues supongo que sube y baja. Con lo cual es un movimiento bastante ordenado, porque si ustedes hacen eso con una polea de verdad, esto empieza a bambolearse para todos lados. Entonces uno lo mueve suficientemente lento como para que no haya bamboleos que rompan la verticalidad del problema. Entonces ahora sí, una vez que tenemos todo eso, podemos pasar a escribir la segunda ley de Newton, que es suma de fuerza igual a masa por aceleración. Acá, como solo hay movimiento en X, acuérdense que X es el eje para arriba, vertical, ¿sí? Acá lo puse. Y me queda que la tensión de la polea va para arriba, las tensiones TA' y TB' van para abajo. Entonces le pongo un signo menos. Al ponerle el signo de prepo, ya sé que acá voy a reemplazar números positivos, ¿no? Entonces, bueno, masa de la polea por la aceleración de la polea, como la masa es ideal, vale 0, entonces ya sé que esta tensión va a ser igual a las dos tensiones sumadas. Pero fíjense que si yo hubiese puesto masa a la polea, en realidad la tensión de la polea tendría que ser la suma de las tensiones más la aceleración por la masa de la polea. Y la otra simplificación, acá me parece que me está faltando. No, está bien. Y esto que lo comento así muy por arriba, es lo que hablamos el otro día, ¿no? Cuando hay cosas que giran, además de considerar las fuerzas, uno tiene que considerar los momentos de una fuerza.
Acá yo lo hice muy esquemático, después si necesitan lo vemos más en detalle, pero ¿se acuerdan? El momento de una fuerza era R cruz fuerza. En este caso es el radio de la polea por la tensión de la soga A. Era el producto cruz. Este es, me olvidé de escribirlo, después por ahí lo pongo. Este sale del plano de la hoja. ¿Sí? No está no está en esta dirección. Sale. Bueno, si les muestro lo que quiero decir. Lo que digo es... Cuando decís sale del plano de la hoja, ¿significa que está en 3 dimensiones? Es que el problema está en 3 dimensiones. Con las simplificaciones que hacemos, ya el dibujito lo tenés en 2 dimensiones. Y al pedirle que se mueva verticalmente, lo interesante va a estar en una sola dimensión. Pero cuando gira, ¿no? Bueno, ahora tengo un huevito Kinder que agarré acá. Pero ¿se acuerdan que el otro día estaba con el sacacorchos? El sacacorchos giraba, esperen que lo traigo de vuelta, nomás. Básicamente, lo que haría la polea sería este movimiento, ¿no? Entonces, imagínate que esta en realidad es un círculo. Bueno, esta es la polea, ¿no? Esta es la polea. Entonces viene la soga por acá y pasa para el otro lado o al revés. Pero esto me define un sentido de giro que está dado por el eje de la polea. Y el eje de la polea apunta hacia ustedes. O sea, sale del plano. Cuando es para allá, es que está girando en sentido antihorario. Y cuando gira al revés, apunta hacia mí, está en sentido horario. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cómo sería? Imagínense, ¿no? Que este es el radio de la polea. El radio de la polea está en esta dirección. La soga va para abajo. Entonces, esta va a ser la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es el radio es la palma y la soga es cuando la doblo. Entonces, el pulgar apunta hacia ustedes. Tiene un signo. Ahora, de este otro lado, el pulgar, perdón, la palma está en este sentido y la soga va para abajo. El pulgar apunta hacia mí. O sea que del otro lado es el radio de la polea por la tensión negativo. Y de este lado es el radio de la polea por la tensión positivo. Entonces ahí voy a tener el radio de una soga menos el radio de la otra soga igual al momento de fuerza total. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, entonces eso es lo que está acá. El radio de la polea por la tensión A va a tener signo positivo porque va a salir de la hoja apuntando hacia ustedes. Y el radio de la polea por la tensión B va a tener signo negativo porque cuando hagan la regla de la mano derecha, el pulgar les va a quedar para el lado de la mesa donde esté apoyada la hoja. Y eso es igual a M mayúscula, que era el momento de fuerza de la polea, no la masa de la polea. El momento de fuerza de la polea. Mi perro está haciendo el lío. Se siente ahí unos ruidos con la chapa. Pues voy a ver qué pasa. Y el momento de una fuerza es el radio por el peso de la polea, básicamente, ¿no? Pero la polea pesa 0. Entonces quiere decir que esto da 0. Entonces, y como los radios son iguales, se simplifican, las tensiones A' y B' son iguales. Esa es la razón de por qué la soga a lo largo de todo el tramo tiene la misma tensión.
Si este numerito m sub p fuera distinto de 0, y la única manera que tiene de ser distinto de 0 es que que la polea tenga masa, ahí ya la tensión A no sería igual a la tensión B. Y un poco esa es la gracia, ¿no? Cuando uno quiere trabajar con una polea es ayudarse para mover cosas. Y que uno de un lado haga menos fuerza y del otro lado haga más fuerza. Típicamente del lado que está uno yo quiero hacer menos fuerza. Bueno, y ese es el único punto así medio complicado, pero bueno, ya sabemos, la tensión A' es igual a tensión B', por acción y reacción, TA' va a ser igual a TA, y por acción y reacción, TB' va a ser igual a TB. Entonces, la tensión a lo largo de toda la soga es la misma. Esa es una condición de vínculo. Es una condición que me vincula todo el problema. Y después sigo teniendo las otras ecuaciones que no había escrito, ¿no? TA va para arriba, MAG para abajo, es igual a la masa de A por la aceleración de A. Y lo mismo con B, que de vuelta, a priori no son iguales. Entonces, uno tiene que buscar justamente cómo se vinculan las dos aceleraciones. Las dos aceleraciones son iguales gracias a la soga. Entonces acá repito un poco lo que dije antes, de las hipótesis o condiciones de vínculo. Las hipótesis eran que las cuerdas son ideales, masa nula, son irrompibles y son inextensibles. Y de esta última, de la inextensibilidad del problema, surge la condición de vínculo entre las aceleraciones de cada cuerpo. Y acá está escrito. XA es la posición X de la pesa A. Y XB es la posición en X de la pesa B, ¿no? O sea, se puso un sistema de coordenadas que va hacia arriba, tiene una coordenada que es un eje X, la pesa A tiene una componente XA, la pesa B tiene una componente XB. Pero la gracia es que si sumo las dos distancias, que típicamente hay a la polea, si sumo las dos posiciones me tiene que dar el largo de la soga, ¿no? O sea, si XA fuera la distancia que hay desde donde está la pesa A hasta la altura máxima de la polea y XB es la distancia donde está B hasta la altura máxima de la polea, si sumo las dos me va a dar una longitud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, y esa longitud no varía porque la soga es inextensible. Porque si podría ser extensible, sí, pero entonces ya no vale esta hipótesis. Y ahí se me complica la cuenta un montón. Por eso no queremos que la soga sea una bandita elástica, sino que queremos hacer una soga. Entonces, si yo derivo la posición en el tiempo, me va a dar la velocidad en el tiempo. Tanto para la partícula A como para la partícula B, para la cajita pesa A y para la pesa B. Pero como el largo es constante, la derivada de una constante da 0. Entonces yo sé que la velocidad de la pesa que sube tiene que ser igual a menos la velocidad de la pesa que baja, ¿no? Cual es bastante razonable. Una sube, la otra baja, la primera sube. Y si vuelvo a derivar, voy a tener las aceleraciones de la partícula A y de la partícula B. Y la derivada de 0 es 0. Entonces, como IXA 2 puntos es la aceleración de A, XB 2 puntos es la aceleración de B. Paso a estar restando, tengo que la aceleración de una es menos la aceleración de la otra. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con las tensiones. Las tensiones va a ser una menos la otra, tanto entre ellas como con sus pares de acción y reacción. Y bueno, y una vez que uno tiene estas 1, 2, 3, 4 relaciones, tiene que venir a estas ecuaciones de acá arriba, básicamente, estas dos de acá, plantear que esta aceleración es menos la otra aceleración, que esta tensión es menos la otra, suman, restan, suman,
Así, si está escrito en módulo, son iguales, entonces si las resto da 0, y estas, ojo, que si las resto no da 0, entonces tienen que hacer la cuentita, y después de un rato van a llegar a esto. No hay más vuelta. Me está faltando algo acá. Oh, soy un desastre. Hoy estoy haciendo todo mal. Me está faltando algo, ¿no? Me está faltando A sub B. Es más, puse lo... Acá falta... Sí, porque no puede ser. Esto es un número adimensional. Bueno, lo tengo que corregir. Después, cuando suba la clase, lo pongo bien. Esperen, para no hacer galletas, les digo bien qué es lo que hice. Venía impecable hasta que cometí ese error, pero bueno, tampoco es la muerte de nadie. Pero esperen que encuentre ahora el problemita donde estaba hecho la máquina de Arduino. Día 2. Carlos, ¿cuál decís que es el error? Y la aceleración, ¿qué unidades tiene? En metro por segundo al cuadrado, ¿no? La masa, ¿qué unidades tiene? Y kilogramos. Gramos. Y ahí hay masa debido a masa, ¿qué unidad tiene? Masa dividido a masa y se queda sin unidad. Entonces me está faltando una unidad de aceleración, ¿no? Sí. Ah, claro, ya entendí. Bueno, lo que me está faltando es, si no me equivoco, es la G. Claro, la G. La G. Me falta la G en las dos. O sea, fíjense, ¿ven? Acá di la respuesta del problema. Dije, esta es la aceleración de A. Bueno, esta es la aceleración de B. Acá cambié el signo, lo cual estaba bien, pero me olvidé de ponerle la G y me olvidé de acá cambiar por una B. ¿Sí? Ahora después cuando subo esto a la página, al Moodle, lo corrijo. Pero fíjense que si yo tiro esta respuesta sin dar toda esta explicación, y yo digo, esto está todo mal, porque ¿cómo la aceleración me va a dar un cociente de masas? Bueno, no, espera, me equivoqué en el último paso. Me faltó agregar una G. Con la G, ¿y cómo me ve la G? Porque hice análisis dimensional. El análisis dimensional es el análisis de las dimensiones de la unidad. Si de un lado estoy despejando una aceleración que está en metros sobre segundo cuadrado, del otro lado del igual tengo que tener algo que esté en las mismas unidades. Entonces acá lo que me faltó es la G, acá me faltó poner B en lugar de A, sé que acá hice un copy-paste, y me faltó la G. Entonces, bueno. ¿La G iría multiplicando? Claro. Okay. No puede de otra manera, ¿no? Porque la G, ¿qué unidad tiene? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Podría ir dividiendo? No, porque queda al revés. No, bueno, pero yo también a veces pregunto cosas obvias, pero... No, pero está bien la pregunta. Y me das del pie para que sigamos el razonamiento. Tampoco podría estar solo multiplicando a MB, ¿no? Tiene que estar multiplicando las dos masas. Pues hizo... Y a otra está todo mal. Perdón, ¿cómo? Hizo como factor común, por eso va la G afuera. Claro, sí, la G va de factor común y al final, en el último paso. O sea, por eso digo que me falta una sola G, Claro. que está fuera de la fracción. Sí, estaría mal si pusiera MA menos MBG, ¿no? Porque no puede igualar peras con bananas. Entonces, ese detalle hay que cuidarlo. Bueno, eso es temprano, así que seguimos de largo. Porque la verdad que ese intervalo ahora me parece como muy rápido. Entonces, vamos con lo que sería la clase 7.
Yo pensé que estas cosas yo le iba a dedicar más tiempo a la hora de planificar la clase, pero bueno. Lo que pasa es que somos genios, Carlos. Son genias y además el hecho de no estar usando tiza uno va más rápido. Bueno, entonces, más o menos lo que acabo de explicar, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Paso a otro tema, que tiene casi más que ver con cantidad de movimiento que con lo que les acabo de contar. Pero estoy siguiendo más o menos el orden que aparecen las prácticas. Eso es algo que, bueno, ustedes lo van a padecer conmigo esta vez, pero la próxima vez, espero que no cursen conmigo nuevamente esta materia, porque quiere decir que la desaprobaron. Pero si estoy el segundo cuatrimestre del año que viene, seguramente cambie un poco el orden de las cosas. Nos juntemos con Néstor para ver cómo lo hacemos, pero o con el que sea. Porque ahora es como que estamos volviendo a cantidad de movimiento. Eh, hay problemas que... ¿qué pasa? Por ejemplo, tengo un carrito lleno de agua y tiene un agujerito el tanquecito del carrito y va a ir perdiendo agua, ¿no? Eso está claro. Pero si pierde agua va a estar cada vez más livianito el carro. Entonces, o en vez de ser el carro es un misil, qué sé yo. Entonces voy a tener un movimiento con masa variable. Me parece que me está reclamando entrar. Entrelo, profe, que está por llover, hace frío, pobrecito. Sí, ya está empezando. Es media boba, pobre, pero ya aprendió hace un tiempo que tiene que rasgar la puerta y si eso no funciona, después empieza a ladrar. Es buena, pero bien, esta clase de perros son niños o cachorros toda su vida. Bueno, entonces vamos al caso de movimiento de una masa que es variable. Entonces, sistema tiene una velocidad v. Tengo una masa m que se mueve a una velocidad v. Y tiene una pequeña variación de masa que lo voy a llamar dm. dm, piensen en diferencial m, en un diferencial matemático, ¿está bien? Puede ser un apartamiento físico, pero acá a los efectos prácticos vamos a tomarlo como un diferencial matemático. ¿Qué quiere decir? Que es una cantidad tan pequeña como yo quiera. Entonces tengo un cuerpito, se mueve a una masa m, una masa m se mueve a una velocidad v, y después de un rato o gana o pierde un diferencial m de masa. Un cachitín. Esto vale así, ¿no? O sea, si pierde un montón, la cuenta esta no vale. O sea, si se parte al medio, hay que hacer un problema de choque explosivo, pero puede pasar que se esté desgranando de a poquito. Entonces, si pierde un poquito de masa, sería esperable que gane un poquito de velocidad si quiero mantener la cantidad de movimiento, ¿no? Digo, si la masa es 10, la velocidad es 10, 10 por 10 me da 100, ¿no? Si la masa ahora es 9, para que me siga dando 100, a B tiene que ser más grande que 10, ¿no? Entonces, no sé, 11. 11 por 9, 99. Entonces, antes era 100, ahora es 99. Es más o menos la misma cantidad de movimiento. Si quiero mantener la cantidad de movimiento y pierdo masa, tiene que ir más rápido. Y al revés, si le está cayendo lluvia y se está llenando el tanquecito de agua, si mantiene la cantidad de movimiento, si gana masa, pierde velocidad. Pero en cualquier caso, va a cambiar la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, recuerden que lo llamamos con la P minúscula y no se confundan con la P de hace 10 minutos que estábamos hablando de peso. Entonces, pensemos en un carrito que va y viene por un carril recto. O sea, para no hacer quilombo, lo pensamos como un problema unidimensional. Pero, como siempre, si yo quisiera hacerlo de verdad, en un problema es 3D, son vectores, hay que ver con cada una de sus componentes y bla, bla, bla. Entonces,
teníamos que iba M por B, y ahora ganó, perdió un cachito de masa, esa masa va a tener una cierta velocidad con la que se pierde o con la que se agrega respecto de MB. Supongamos que, bueno, un ratito después se incorporó masa, en vez de tener M, voy a tener M más de M. Y se va a mover a una velocidad tal vez más despacio, un B menos diferencial B. Pero si cambió la masa, cambió la velocidad. Entonces, pero va a ser, esta velocidad a la que se acercó no sabemos bien cuánto es. Pero sí lo que seguro es que va a introducir un cambio muy pequeño en la velocidad B que traía el cuerpo. ¿Está bien? Digo, Perdón, ¿es masa más de M? Si pierde, ¿no es menos de M? sí, pero acá lo dejo genérico, o sea, puede perder o ganar, no importa. Es un más genérico. Este podría ser negativo o positivo, tanto da. Después, cuando hagamos la cuenta bien, con los signos, reemplazando números, ahí podemos. Pero bueno, lo que pasó, suponete que ganó masa. Entonces tenés M más de M y bueno, tal vez perdió velocidad, pero es una corrección a la velocidad muy chiquita respecto a la velocidad inicial. Si le puse el signo equivocado, me va a dar negativo y le cambio el signo y me va a dar bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Carlos, seguro. una consulta. Sí. ¿Qué representa la U? La U es la velocidad que trae ese elemento de partícula que ganó o perdió. Con ese diferencial de masa. Claro. Ah, ok. Ponele, es una gotita de lluvia que venía vertical y el carrito iba horizontal. Ajá. O es un cachito de viento húmedo que va juntando rocío en la parte de atrás del autito, qué sé yo. Ah, bueno, gracias. Algo así. Pero, claro, el medio ambiente tenía su propia velocidad y te aporta, a esa velocidad te aporta un granito al auto. Y después de un rato, el auto va a tener esa masa más la masa del gramito y va a haber cambiado su velocidad en un poquito. Que a priori puede ser positivo o puede ser negativo. Ok. Entonces lo que a mí me interesa saber es cómo varía la cantidad de movimiento. ¿Qué era la cantidad de movimiento? Es la cantidad de movimiento ahora menos la cantidad de movimiento antes. O sea, delta P va a ser P2 menos P1. O sea, P2 menos P1. Bueno, este siempre es un comentario de color que uno siempre dice. En la secundaria eviten usar P2. Estaba pensando exactamente eso, se ve que tengo mente de adolescente todavía. No, en álgebra lineal el profe también dijo lo mismo y se reía. Sí, porque es obvio, ¿no? O sea, vamos a los pedos, pero bueno. ¿Es mejor decir P final y P inicial, profe? Sí, P final, P inicial, P sub B, P sub A. Está bien. Sí, porque por más que vos digas P sub 2 o P sub 1, siempre algún nabo o nava en el fondo empieza pitos. Y te cagan la clase porque te distraen. En vez de estar hablando de cantidad de movimiento, estamos hablando de la relación de palabras como estamos haciendo ahora. Pero con la diferencia que yo lo hice a propósito para destacar este comentario, que uno tiene que ser cuidadoso con estas cosas, porque por una pelotudez grande como una casa, como decir P2 o P2, perdiste la hilación de una clase si la tenías. Y con lo que cuesta en la secundaria, sobre todo, que los pibes te lleven el apunte, tenés que tratar de buscar eliminar toda fuente de distracción, a menos que lo quieras hacer al revés, que la clase venga muy aburrida. Entonces, si la clase viene muy aburrida, ponelo a propósito, para que se despierten y empiecen, ¡ay, pedo! Por lo menos captó tu atención.
Claro, dejás que se terminen de reír y ahí seguís con la Ya los clase. atrapaste. Qué sé yo, eso, cómo se hace y es ojímetro, qué sé yo. En alguna clase, si son muy barderos, te conviene no hacer estos chistes. Y si es un primer curso de la mañana que están todos dormidos, te viene bien para despertarlos un poquito. Bueno, entonces a los pedos acá le hacemos la propiedad distributiva. M por B, M de B, DMB, DM de B. Esto de acá. ¿Eh? ¿Por qué lo puse en azul y lo taché? Porque estamos trabajando con una hipótesis, que diferencial M dividido en M es mucho menor que 1, y que diferencial B dividido B es mucho menor que 1. Entonces, cuando tienen una magnitud que es mucho menor que 1 elevado al cuadrado, va a ser más chico aún, ¿no? Entonces, acá esto también se puede pensar así. Acá tenemos distintos órdenes a los que está elevado el diferencial. Acá está el orden 0, ¿no? Como si fuera un desarrollo de Taylor, el polinomio de Taylor. Este es el orden 0, es el que tiene que ser MB. Acá está la corrección de orden 1. 1 porque aparece un diferencial elevado a la 1. Y acá también es de orden 1. Es otro diferencial elevado a la 1. No es la misma variable, pero es la corrección a un primer orden de magnitud. Pero este cuarto término tiene dos diferenciales distintos que vendría a ser como tener un diferencial al cuadrado. De una expresión que es mucho más chica respecto al resto. Entonces, si eso pasa, se puede eliminar. Y va a ser aproximadamente correcto. Estrictamente en términos matemáticos, no es correcto. Correcto es dejar el diferencial M por diferencial B. Pero cuando uno trabaja con un experimento físico, tiene un margen de error. Y típicamente estos pequeños apartamientos están dentro del margen de error y son indistinguibles. Entonces, ¿para qué voy a arrastrar una cuenta que me complica todo si al final y al cabo no aporta nada en la cuenta? ¿Sí? No es que me va a cambiar significativamente la cantidad de movimiento por dejarlo. O sea, no sé, si esto me daba 10,20, este va a ser 0,2, 0,1 y este va a ser 0,01. ¿En qué me diferencia si es 10,20 o 10,20 es 1? Nada. Entonces lo saco directamente. Entonces agarro lo que está en negro y le resto P1. El MB con MB se me va. El M de B me queda solito. Y acá me queda B diferencial M menos U diferencial M. Una cuestión de tradición, en vez de poner B menos U, se pone U menos B y se le pone el signo acá afuera. Y entonces esto es en el límite de t tendiendo a 0 porque estoy viendo variaciones muy instantáneas, ¿sí? O sea, que varíen muy poquito las partículas no significa que varían despacito. Puede variar muy rápido la cantidad de masa. Entonces, si lo hacemos al límite de delta t tendiendo a 0, no importa si varió mucho o poquito. Seguro que en un instante varía muy poquito esta magnitud. Entonces tengo que la cantidad de movimiento es un número chico, ¿no? Porque es de orden 1. Los órdenes ceros los eliminé. Chocolate águila. ¿Chocolate águila? ¿Nada Sí, más? nada más. Bueno. Y bueno, entonces... Perdón. No. Está yendo al supermercado. Bueno, para mí. Entonces, si hago el límite de delta t tendiendo a 0, tiene otra ventaja además, que el delta p se vuelve un diferencial p. Que el delta p en el límite de delta t tendiendo a 0 se vuelve diferencial p. Entonces, si lo podemos escribir en términos de diferenciales, ahora esto se puede integrar. Es una función matemática integrable. Típicamente esto es correcto porque son funciones bien comportadas. Son funciones continuas y funciones derivables.
son, ¿cómo es que le dicen en varias variables? Funciones C1 me parece. Y si son C2 son 2 veces derivables y continuas y así. Exactamente, profe. Entonces, si tenemos este comportamiento suave, claro, estas son cosas que uno a veces no dice, ¿no? Uno termina haciéndolo así de una, pero en general en los problemas de física que nosotros estamos viendo a nivel clásico es una hipótesis indispensable. Esa hipótesis la van a usar mucho en termodinámica. En termodinámica todo el tiempo tienen que suponer que las cosas son continuas y derivables, porque si no, no pueden hacer nada en los procesos reversibles. Pero bueno, no importa. Ya cuando... Vení para acá vos, mi perra que está haciendo lío. Sí, sí, vení acá. Vení acá, no te di permiso. Cocina, va, cocina. Se tiene ahí su cueva y se llenó toda de barro, entonces la estamos dejando subir a la cama. Bueno, entonces tenemos que el diferencial P es M diferencial B menos U menos B diferencial M. Este U menos B es la velocidad relativa respecto de la masa que se mueve a velocidad B. Vamos de vuelta. La partícula cae o se desprende a una cierta velocidad que es distinta a la velocidad del carrito, ¿no? Porque si fueran iguales, irían juntas y no habría pérdida. Entonces quiere decir que para que el carrito pierda masa o la gane, la velocidad de ese cachito de masa diferencial M tiene que ser distinta. Si no es distinta, no hay pérdida ni ganancia, porque es como que va pegada. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si U menos B fuera 0, no hay pérdida de masa. La pérdida de masa se da porque hay una diferencia de velocidad. La partícula tiene una velocidad U, y el carrito tiene una velocidad B corta. Y acá nos dice que es U menos B corta. A ver, por ejemplo, no sé, imagínense un tren que va a 40 kilómetros por hora y un gorrión que quiere acercarse al tren. Tiene que ir a más de 40 kilómetros por hora, si no, no se acerca al tren, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, si el gorrión viene de atrás y quiere acercarse, tiene que ir más rápido. Entonces, pónganle que venga a 41 kilómetros por hora. ¿No? O sea, el tren va a 40 kilómetros por hora y el gorrión va a 41 kilómetros por hora. Ustedes de adentro del tren, ¿cómo lo ven? ¿A qué velocidad viene el gorrión? A 1. A 1. O sea, la velocidad del gorrión es U, la velocidad del tren es B corta. O sea que si esto es 41 y esto es 40, esto da 1. Entonces quiere decir que esta resta es la velocidad relativa del gorrión respecto del tren. ¿Sí? Claro, y ese apartamiento, bueno, como me está provocando un cambio, es como que estoy viendo en microscopio un choque inelástico o un choque plástico. A la masa B le voy a producir una diferencia de velocidad. Este diferencial B va a ser muy parecido a este término, pero bueno, es lo que hay. Es como es, digamos. Hasta acá, salvo la hipótesis que diferencial M por diferencial B multiplicado es mucho más chico del resto, no dijimos nada más. O sea que y que delta T tiende a 0. Entonces esta expresión es diferenciable. Y esto acá tienen una ecuación diferencial. Y entonces yo dije, bueno, si ya sé que es la velocidad relativa, le pongo una B corta grande, mayúscula, y le pongo rel de relativo. Y chao. Entonces, esto por lo general es dato, esto también. Y si quiero calcular su variación en el tiempo, me va a dar la fuerza con la que está perdiendo o ganando cantidad de movimiento. Entonces hago la derivada de P respecto de T. Acá me va a quedar la masa por la derivada de B respecto de T. Y acá velocidad relativa por dm a dt. dp a dt es la fuerza, ¿no? dv a dt es la aceleración del cuerpo A. Y acá lo que me va a dar es la tasa de pérdida o de ganancia. No es el caudal, pero está vinculado a eso. Y después, ¿cómo se resuelven estos problemas? Bueno, depende de cada problema. Acá, este es un clásico, ¿no? Tengo un cohete
Sale el cohete para arriba. Profe, ¿no se puede cambiar un poquito la pantalla? Ah, la dejé muy chiquita, qué nabo. No veo nada. Ah, ahí está, gracias. Perdón, me hubieran dicho antes. Yo me olvido porque, bueno, nada, porque me olvido. Entonces, teníamos esta expresión y un clásico es el cohete. El cohete sale con una velocidad v, va perdiendo masa porque la está quemando. Justamente es eso lo que lo hace que vaya para arriba. Entonces, dp a dt tiene que ser igual a la fuerza externa. La fuerza externa es el peso del cohete. Pero el cohete está cambiando su masa. Entonces, el dp a dt que hay que usar es este, el que acabamos de deducir. Y el u relativo es la velocidad con la que se está despegando de la Tierra, básicamente. Y bueno, acá me queda una ecuación diferencial. Acá hay un detalle, ¿no? Está mg, m de b a dt más u relativo de m a dt. Esto no es una ecuación diferencial todavía. Yo me puedo dar cuenta que puedo dividir en todos lados por m. Si divido en todos lados por m, acá me queda menos g, acá me queda db a dt, y acá me queda u relativo de m por dt. Media trabalengua. Si divido por m a todo, el primero me queda g, menos g, el segundo me queda db a dt, y el último me queda u relativo por dm a dt dividido m. Y ahora multiplico por diferencial t. En realidad es diferenciar la expresión, hacerle la cadena, entonces la deriva el de t respecto de t da 1, pero es como si pasara multiplicando. ¿Está bien? O sea, esas cosas se las explicarán bien en matemáticas. Nosotros así truchitos podemos pensar como que pasa multiplicando. Mentira, pero se puede pensar. Entonces me queda, acá hice dos operaciones, dividí por m y diferencié en t. Entonces me queda g de t. El segundo, dividí por m, diferencié en t, derivada de t respecto de t da 1, m dividido m da 1, me queda diferencial b. Y acá multipliqué por diferencial t dividido diferencial t da 1, dividí por m, diferencial m dividido m. Esto es una ecuación diferencial, depende básicamente de tres variables. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es, yo puedo saber cómo varía la masa con el tiempo, pero bueno, acá no lo dan explícitamente, así me va a quedar expresado así. Entonces, integro db, me queda la integral de db entre b y menos b0, me queda la resta, b menos b0, ¿no? La integral de g de t queda g por t menos t0. ¿Me siguen todavía? ¿O quieren pizarrón? Y está complicado, profe, sinceramente, ¿eh? Bueno, vamos al pizarrón. Y vamos a dejar de presentar. No, esto no. Ufa, ¿qué pasa? Esperen que dejo siempre el pizarrón en la otra punta de la casa. Hoy si me ven con cara de cansado, pues estoy cansado porque me levanté más temprano, tuve que ir al tribunal de faltas. No encontré el comprobante de que pagué el seguro y tuve que ir al tribunal de faltas. Del seguro del auto, ¿no? Entonces, esperen que no me acuerdo cómo era la expresión que tenía. Noto.
Bueno, tengo esta expresión, ¿no? Dije, lo primero que hago es dividir por m. ¿Sí? Acá entonces dividí todo por m. Y ahora voy a multiplicar por diferencial t en todos lados. Entonces, me va a quedar acá diferencial b dividido dt por dt, pero dt dividido dt queda 1, entonces me queda db. Y en este de acá, multiplico por dt, dt a dt me da 1, y me queda u relativo por diferencial m dividido m. ¿Hasta acá va bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces borro los dos renglones de arriba. Así como está escrita, esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Este lo puedo integrar, a todas las puedo integrar. Integro acá, integro acá, integro acá. La igualdad se preserva. La integral de g de t es, bueno, esto tiene límites concretos, ¿no? Está entre t y t0. Entre b de t y b0. Y entre m de t y m0. ¿Sí? Entonces, si integro, ahora me queda menos g, la integral de dt es t. Y uso regla de barro, t menos t0. Y lo mismo hago con db. Pues la integral de db es b. Y por barro es bt menos b0. b de t menos b0. ¿Sí? Y me queda este último. U relativo la primitiva de m sobre m es logaritmo de m, ¿no? Sí, 1 profe. sobre m es logaritmo de m. Y va a ser logaritmo de m en m de t menos logaritmo de m en m0. O sea, me va a quedar acá logaritmo de m de t menos logaritmo de m0. O sea, me va a quedar esto, ¿no? Logaritmo de m de t menos logaritmo de m0. ¿No? Cuando lo integre. ¿Sí? Voy a, para que se quede más claro. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve, profe. Ahora, logaritmo de m de t menos logaritmo de m0, las propiedades de los logaritmos, me dice va a quedar la división. Sí. Me va a quedar logaritmo de m de t dividido m0. Lo que me está faltando en el apunte es poner el m de t. Entonces, fíjense que ¿qué cosa puedo despejar de acá? Y la velocidad en función del tiempo. ¿No? Paso sumando a mi derecha b de t y paso a mi izquierda sumando g por t menos t0. Ya está, despejé la velocidad en función del tiempo.
Bueno, en realidad pasé este sumando y este tiene que ir entonces restando. Ahí. Bueno, hay que hacer la cuenta. ¿Qué sé yo? Les va a quedar esto. O sea, la primera parte, B0 menos G por T menos T0 es un tiro vertical. Pero ahora tiene una corrección dada porque el cohete pierde masa. Fíjense que M0 es la masa del cohete a tiempo cero, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. O sea, supongan que estoy a tiempo cero. O tiempo t sub 0. Si estoy a tiempo t sub 0, el primer término, B0, acá está, queda igual. Acá a t sub 0 menos t sub 0 da 0, ¿no? O sea, este se va. Y este a tiempo 0, la masa es m sub 0. Entonces me queda m sub 0 dividido m sub 0, me queda 1. Logaritmo de 1 da 0. O sea que a tiempo 0 es la velocidad inicial. Un ratito después ya afecta la gravedad y expulsó un poquito de masa. Y eso me va a ir afectando a la velocidad de mi cuerpo. Bueno, ¿cómo afecta? La velocidad de gravedad va a ir en contra. Esa ya la sabíamos de introducción a la física. Pero esta de acá, la masa un tiempo después, ¿va a ser más grande o más chica que M0? Es el cohete. Sí, más chicas sí va perdiendo. Chica. Es más chica, ¿no? O sea que la división que está dentro del logaritmo, ¿cómo es? ¿Más grande, igual o más chico que 1? Si voy perdiendo masa, siempre va a ser más chico que M0. Entonces, M0 dividido M de T dividido M0, ¿cómo va a ser? ¿Más grande o más chico que 1? Más chico, ¿no? Más chico que 1, ¿no? Y el logaritmo de algo que es más chico que 1, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, y con el menos de acá, Positivo. positivo. O sea que la pérdida de masa acá ayuda a que vaya más rápido, ¿no? Le va a dar más velocidad. Y la gravedad hace que sea más lento. Sí. Entonces, ¿cómo tiene que ser para que el cohete siempre suba? Y tiene que perder mucha masa de golpe. Claro. Entonces, este se tiene que hacer bastante más chico que 1 rápido. Por eso tengo que tener semejante cohete que largue un montón de masa de golpe para que anule el efecto de la gravedad. No solo eso, en realidad tiene que poner en marcha el cohete, le tiene que dar una aceleración, porque el cohete está quieto al principio. Entonces le tengo que dar con todo. Entonces tiene que haber una tremenda explosión, que esto pierda un montón de masa en el primer momento, para que el U relativo le gane a la gravedad, pero por goleada. Entonces así tengo una velocidad positiva. Y después va subiendo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ahora sí se entiende. Fíjense, yo a veces en los PowerPoint pongo resultados intermedios, pero no es que hay poquitas cuentas entre cada paso. ¿Cuántas? No me acuerdo si queda algo más de esto que quería contar. Pero vamos a darle con el problema. Bueno, entonces es eso. Y bueno, pero el cohete sigue, ¿no? Entonces sigue subiendo. O sea, estos 4 reglones son la cuentita que les mostré en el pizarrón. Ahora, ¿qué quiere decir la gravedad se vuelve débil? Y que este es muy grande o que ya está lo suficientemente alto como para que este término se empiece a volver despreciable. Entonces, y este también podría ser despreciable.
Entonces, una cuenta interesante que a veces uno hace es, bueno, ¿cuánto tiene que ser de verdad para, no sé, ir hasta la luna o ir hasta el sol? Y da que esta masa inicial tiene que ser tan grande que, no sé, necesitas medio planeta para poderlo llevar acelerando todo el tiempo. Entonces lo que se suele hacer, ¿no? Pues es logarítmico esto. O sea, para que esto sea un número realmente positivo, este tiene que ser un número realmente grande para que haga el efecto que uno espera. Entonces lo que uno hace es que esto dure, no sé, lo suficiente para que escape de la atmósfera. Y después ya está. Porque si quisieran mantener los retropropulsores encendidos hasta la luna, necesitan un cohete, no sé, 1000 veces más grande que este. Entonces, lo que se hace es que los primeros 2 minutos se esté quemando y después ya liberan esta parte y queda nada más la cápsula Soyuz arriba. ¿Qué más iba a decir? Y también, bueno, es un detalle, pero no tiene que ver con esto, así que no lo voy a decir. Eso es básicamente, bueno, acá cambié el sistema de referencias, perdón, me puse una Z, tendría que haber puesto una X para ser consistente con el principio de la clase. Lo que pasa es que esto inicialmente lo iba a hacer en 2 clases distintas, pero esas 2 clases de media hora me parece un robo. Eso es más o menos lo que tenía pensado contarles hoy. Luego hacemos un intervalo y después se pone a explicar problemas Néstor, como hacemos siempre. Un poco la semana que viene vamos a empezar con la guía 3